¿Oíste? Bueno. A mí no me jodes tú. ¿Oíste? Bueno. El joven periodista Luis Guillermo García, reportero del canal Radio Caracas Televisión, está cerrando su cobertura con su acostumbrado análisis sobre la rueda de prensa recién ofrecida. Cuando es interrumpido en vivo y en directo por el entonces expresidente Dr. Jaime Lucinchi, que le replica algunas observaciones hasta que el periodista le alcanza el micrófono y se entiende muy claro la famosa frase que recorrió al país: "A mí no me jodes tú". Desde la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, se nos vendió un nuevo sistema de gobierno democrático que nos llevaría a un desarrollo pleno como país, que sería protagonizado por líderes ejemplares, capaces y preparados para la dicha tarea. Pues desde Rómulo Betancourt hasta Jaime Lucinchi habían desfilado como presidente abogados, como lo fue Raúl Leoni, Luis Herreras Camping, Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera. Este último, por cierto, un intelectual y académico que seguramente hablaremos después. Betancourt estudió Derecho en la Universidad Central de Venezuela, pero por oponerse a la dictadura de Gómez fue desterrado del país, aunque recordemos que fue un alumno ejemplar de Rómulo Gallegos. Y un doctor, porque Jaime Lucinchi se graduó en la Universidad Central de Venezuela con honores en médico especialista en pediatría. Cada uno de estos líderes tenía su propia personalidad. Todos compartían el hecho de ser exiliados políticos en la dictadura y de ser fundadores de sus partidos políticos. Calderas y Campi, por ejemplo, en Copéis, y el resto por Acción Democrática. Compartían también el ser grandes oradores. Betancourt, por ejemplo, fue quizá el protagonista de varias generaciones, desde sus memorables discursos contra Gómez, siendo estudiante de aquella generación del 28, hasta sus emocionantes discursos dentro de la Junta Patriótica del año 46. Su voz era algo peculiar, algo aguda, chillona, pero que siempre despertaba la atención de los oyentes, sobre todo de la radio. Raúl Leoni era un solemne, de hablar pausado, que pensaba en sus frases con detenimiento, con su voz fresca y directa. Rafael Caldera era un pez en el agua. Su conocimiento sobre muchas áreas lo convertía en un orador de lujo. Era bilingüe a pesar de nunca vivir más de un mes fuera de su país. Tenía la capacidad de conectar a todas las clases sociales, y cuando se le pudo sacar de sus casillas, subía su peculiar tono de voz y era capaz de cantarle sus verdades a quien sea y donde fuera. Carlos Andrés Pérez era el político, con su acento andino que le sacó mucho provecho. Fue el preferido de los comediantes e imitadores para sacar risas. Él hablaba cantadito, como si estuviese leyendo un discurso todo el tiempo. Recordaba cada acento y cada coma y era sumamente respetuoso en su léxico. No se le recuerda haber tuteado a ninguna persona. Luis Herreras Campi también era un pico de oro. Llanero hasta los tuétanos. Yacarigua, acento que jamás perdió. Era recordado por realizar símil con refranes populares, algo que también los comediantes e imitadores le sacaron mucho provecho. Pero también lo sacaban de contexto, porque había que ser muy inteligente para realizar comparaciones con algún refrán, que siempre era oportuno, por cierto, y que todo el pueblo, sobre todo lo de las clases populares, entendía. Y el doctor, porque repito, era doctor y no se ganó ese título en ninguna rifa. Fue un interlocutor locuaz, extrovertido, quizás con un problema respiratorio que hacía que su fraseo en ocasiones no se entendiera, pero nunca perdía coherencia. Siempre fue un orador emocionante, serio, capaz de desarrollar un debate sobre cualquier tema sin dejarse apabullar. Esa famosa frase fue dicha bajo muchas emociones. La rueda de prensa fue otorgada por él. Allí se debatió sobre un supuesto movimiento conspirativo encabezado por la izquierda del país, encabezado por el entonces gobernador de Aragua, Carlos Tablante, por cierto, acusado en ese momento por el Congreso del país como corrupto. El doctor Lucinchi acusó a Marcel Granier, directivo del canal, de conspirar contra él, ya que durante su gobierno no le dio unas concesiones de exonerarle algunos impuestos aduaneros por la transmisión de películas extranjeras. En los finales de los 80s y comienzos de los 90 no existía ninguna red social, ni internet, nada de eso. Pero esta frase dio vuelta al país en menos de 24 horas. Aún así, aquellos presidentes siempre guardaron la compostura, el buen gusto, eran elegantes ante cualquier adversidad. Solo vamos a salvar aquel memorable momento del "a mí no me jodas tú". Historias y sus cosas.